Hoy voy a compartir un tema que lo he titulado Las 6 cosas terribles que están por suceder. 6 cosas terribles que están por suceder. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, precisamente el verso 1. Y las 6 cosas que vamos a enumerar son 6 cosas que están ya mismo para comenzar a suceder. Mejor dicho, como se dice en el mundo bélico, están en recámara ya. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 1, el verso 1, dice la palabra del Señor así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Digamos todos, pronto. Porque esto, hermanos, son cosas que van a suceder pronto. Amén. Muy bien. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro, en tu nombre, estamos aquí una vez más, Señor. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, revélanos tu palabra, Señor. Danos ahora espíritu de sabiduría. Danos en este momento espíritu de iluminación. Espíritu, Señor, de inteligencia. Unge el oído de cada persona. Unge, Señor, mis labios, todos mis sentidos, mi mente, mi corazón, mi alma, mis labios, mis cuerdas vocales, Señor, para que esta palabra vaya hoy con la unción de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tenga la bondad de sentarse en el nombre de Jesús. Bueno, Apocalipsis, hermanos, si usted ha leído Apocalipsis un poco, le advierto que yo de Apocalipsis no es como mi fuerte. Enseño lo que entiendo de Apocalipsis, pero eso no significa que sepa mucho de Apocalipsis. Le aprendemos a los escatólogos, bueno, lo que uno lee, compara. Pero Apocalipsis, mis hermanos, es un relato verídico de los acontecimientos finales narrados en 3 tiempos. Cuando usted lee Apocalipsis, se da cuenta que es la narración escatológica de los acontecimientos que están en el futuro, y siempre usa 3 tiempos, porque Apocalipsis narra lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a suceder. Siempre lo presenta en esos 3 tiempos. Entonces, del pasado, porque en el momento que se narra Apocalipsis, ya había ocurrido, por ejemplo, la muerte de Cristo. Había ocurrido ya su resurrección. Había ocurrido ya, por supuesto, hay cosas como en el capítulo 12 de Apocalipsis que habla de una mujer que dio a luz un niño y que le fue arrebatado. Y esa mujer de la que habla es Israel. Y el niño que dio a luz es el Señor Jesucristo. La batalla entre los demonios y los ángeles, pues también son batallas que se hablan. Y la victoria está asegurada para Miguel y sus ángeles que lucharon contra el dragón y contra sus demonios. En este caso vamos a enumerar 6 cosas terribles, históricas, que están para suceder. Y vamos a comenzar porque son 6 puntos, entonces quisiera agotarlos todos. Voy a comenzar de una vez sin hacer más preámbulos.
Número uno, cuando yo digo, permítame otro paréntesis, cuando yo digo 6 cosas terribles que están por suceder y que van a iniciar pronto, una por una, en su orden, me refiero a que son terribles para el mundo, son terribles para los gobiernos, son terribles para los estados, son terribles para personas que no están preparadas para esto. Porque, por ejemplo, una de esas cosas, y el número uno, es el arrebatamiento de la iglesia, o sea, la venida de Jesucristo. Para el mundo es un acontecimiento terrible. ¿Por qué? Porque no está preparado para eso. Para nosotros no es un acontecimiento horrible, para nosotros es el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a la iglesia. Antes, por el contrario, la Biblia lo llama la esperanza bienaventurada, porque es un privilegio. Cuando el Señor venga, eso es un privilegio. O sea, yo en este momento yo no le estoy temiendo a la venida del Señor. Lo siento por el que le dé temor y terror y espanto y mire la venida de Cristo como una cosa terrible. Eso va a ser terrible para el que no está preparado. Pero qué bueno es oír la palabra, qué bueno es estar preparado, amén, para que no le sorprenda, como dice el escritor sagrado, aquel día. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, número uno, la primera cosa terrible que está por sucederle al mundo es la venida del Señor Jesucristo. Esto no es un cuento fabricado por los evangélicos, olvídese de eso. Este no es un cuento inventado por los pastores, que algunos usan ese tipo de propagandas. Si leemos Apocalipsis 22:12, Jesucristo mismo, Apocalipsis 22:12, Jesucristo mismo habló de su venida diciendo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y este no estaba hablando de la venida del Señor al pesebre, está hablando de su segunda venida. Cuando la Biblia habla de esta venida, dice que será como un relámpago que sorprenderá al mundo que no está preparado. Porque para nosotros será un triunfo, para nosotros será una victoria, para nosotros será, hermanos, el fin de la lucha y toda la perseverancia que hoy tenemos, que lo hacemos con amor, con cariño, mientras esperamos al Señor. Pero ese día para la iglesia será glorioso. ¿Cuántos creen que la venida de Cristo será algo glorioso? Amén, dele gloria a Jesús. Qué bueno, porque aquí no está prohibido adorar a Dios. Entonces, por esa razón vale la pena perseverar en el evangelio, pero tomarse esto en serio. Jesús dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Mateo 24:27, Mateo 24:27, yo he explicado varias veces, hermano, que hay una diferencia entre la venida visible de Cristo y la venida invisible. Eso significa teológicamente que la venida del Señor tiene dos fases muy importantes. Amén. La primera fase, la venida del Señor será como ladrón en la noche y será como un relámpago. Amén. Apocalipsis, por favor, 24, 27. 24, Mateo 24, 27. ¿No está? Permítame algo. Pero esta venida del Señor tiene dos fases, hermano, dos fases importantes. Yo lo he explicado, pero en razón a que cada día tenemos hermanos nuevos.
Hay hermanos que se entregan al Señor y comienzan a vivir, se bautizan. Entonces no todos ellos. Capítulo 24, hermana Victoria, de Mateo, tiene, mire que está en Mateo 24, que mi Biblia tiene 51 textos. Entonces me dice que no está el verso 27. Muy raro. Bueno, porque eso nos habla de la fase, de la primer fase. Amén. Yo creo que los que ya oyeron esta enseñanza ya lo saben y no es malo que se vuelva y se diga. Pero hay hermanos nuevos y hay amigos con nosotros que es importante conocer que Cristo viene, amén, y que es importantísimo estar preparado. Lucas 17:24, hermana, entonces cambiémoslo. Lucas. Bueno, el texto citado dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida. Vea cómo se anuncia, hermano, de forma profética. La venida del Hijo del Hombre, que es el mismo Jesucristo. Y Lucas 17:24 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Importante, ¿no? Amén. Alabado sea el Señor. 17:24. Entonces, el primer acontecimiento que está por suceder es el regreso de Cristo, hermano. Uy, hermano, esto sí que amerita atención. Vea, hermano, es verdad que uno sigue el evangelio por amor. Y en esta semana nosotros tenemos un grupo de pastores de WhatsApp donde hemos cerca de 900 pastores en un grupo de WhatsApp, y hay hasta misioneros, pastores en el exterior y todo, y a veces se forman unos debates hermosos para aprender. Y esta semana hubo un debate muy interesante, y algunos, pues, es decir, aportan, otros también aportan, y es muy interesante. Pero esto de la venida del Señor, hermanos, si a algo hay que prestarle atención, y debemos estar contentos nosotros, porque es que la expectativa de un viaje a nosotros no nos debe infundir temor. Vea, el que está preparado, el que está listo, esto no debe ser razón de terror para él. Por el contrario, debe ser motivo de alegría. Yo a veces cuando alguien se me acerca, que hermano, que me voy para Europa, o que me voy a echarme un paseo para Chile, o para yo no sé qué, uno mira en la persona la alegría. Me voy para Cancún, me voy para Santa Marta, para Cartagena de Indias, y uno está en esa expectativa y en cierto está gozoso, está contento porque se va. ¿Cómo así que el viaje con Cristo me va a causar a mí terror? Bueno, hay que arreglar lo que esté por ahí mal, porque si usted no está preparado, sí debe darle miedo. Fuera Satanás. Si usted no está preparado, sí debe de darle miedo. Miedo con mayúsculas. Pues por eso es que invitamos al pueblo de Dios a prepararnos. Amén, hermanos. A prepararnos. Oiga, porque como el relámpago que fulgura, que al fulgurar resplandece del extremo del cielo hasta el otro. Un relámpago sucede porque Primera de Corintios 15, el escritor dice que eso será como en un abrir y cerrar de ojos.
El momento cuando usted parparea, que es hasta inconsciente. Usted me mira aquí que yo los ojos los parpareo. Eso será lo que se demora la venida del Señor. Chuas, chuas. Y el que estuvo preparado se fue. Y el que no, hermano, se quedó. Qué pesar, pero se quedó. Y ya la doctrina de la santidad la conocemos todos. Ay del mundo que no está preparado. Eso sí es terrible. Por eso lo titulé 6 cosas terribles. A Dios sea la gloria. Hay unos que no se han bautizado, hay otros que no se han arrepentido, pero es que esto aquí no es religión. Amén. Esto aquí es relación con Dios. Relación con Dios. Número 2, la segunda cosa terrible que está por suceder se llama en la Biblia la gran tribulación. Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. Vamos a orarle al Señor que nos conceda un computador nuevo. Porque este computador, hermano, los hermanos ahí se pasan las de San Patricio, porque es un computador viejo. Yo no sé si lo dejó el hermanito Isaurito o lo dejó Jeremías Aragón. Yo no sé. ¿Quién lo dejó, hermano? Y gracias a Dios que nos ha servido mucho, pero ya es hora de reemplazarlo. Hay que comprar un computador de mesa para manejar el OBS, David. Y gracias a Dios porque nos ha servido mucho, pero es que ya, hermano, está viviendo horas extras. Gloria a Dios. Entonces a veces se bloquea, a veces no nos da. Mire el texto, porque la segunda cosa que va a suceder, que está por suceder, es la gran tribulación. Amén. Entonces dice, esto lo dijo Jesucristo. Esto no lo dijo ningún hombre de aquí. Porque habrá entonces, mire ese término, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después de que suceda. O sea, es un acontecimiento único que se llama la gran tribulación. Pero, hermanos, la gran tribulación no es para la iglesia. Por ahí hay muchas doctrinas enseñando que la iglesia cruza la tribulación, pero yo les he enseñado y les he leído la Biblia. La gran tribulación son 7 años de angustia que van a suceder en la tierra a partir del momento que la iglesia sea arrebatada. A partir de ese momento. Porque la gran tribulación está dividida en 2 fases también. Así como la venida del Señor tiene 2 fases, la tribulación también. La tribulación tiene 2 fases, de 3 años y medio de una paz aparente. Va a venir el anticristo hablando de una paz perfecta, o una paz total, si cualquier coincidencia me perdonan. Pero el anticristo trae el cuento de una paz perfecta. Por eso es que el texto dice, cuando digan paz y seguridad, ahí vendrá destrucción repentina sobre todos. ¿Por qué? Porque el anticristo 3 años y medio va a hablar de una paz con Israel, paz con los árabes, paz con los palestinos. Y según creemos, él es el único que va a poder unir durante 3 años y medio, dar la paz sobre la guerra que Israel está viviendo ahorita mismo. Que son los árabes, que son los palestinos. Y mira cómo está eso. Impresionante, hermano. Entonces el anticristo va a venir y les va a solucionar los problemas. Va a satisfacer al uno y va a satisfacer al otro. Y luego los otros 3 años y medio es cuando al anticristo se le va a caer la máscara y les va a decir, ahí ellos van a dar cuenta que no era un redentor, sino el anticristo, es decir, el diablo en forma de hombre. Porque así como Cristo vino en forma de hombre, así mismo el diablo va a venir en forma de hombre. Un estudioso, un pastor veterano, decía que así como Jesucristo nació de una virgen,
el anticristo va a nacer de una prostituta, de una trabajadora sexual. Eso es horrible. Algún día ampliamos seguramente eso. Pero el anticristo va a ser un hombre, un gobernante que recibirá la tierra y la va a gobernar, va a tener poder para gobernar esos 7 años. Los primeros 3 años y medio, paz, mejor dicho. Y los otros se le cae la máscara y hasta se sienta en el templo de Jerusalén, que él va a ayudarle a construir a Israel. Se va a sentar allí. Bueno, señores, ahora me adoran. Eso es lo que la profecía llama la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando después de 3 años y medio de aparente paz, el anticristo se sienta en el trono, en el templo en Israel, y ahora exige la adoración de todo el mundo. No solo de Israel, sino de todo el mundo. Y por eso es que hay un texto en Apocalipsis que dice: y hacía que a todos, grandes y pequeños, les pusiesen una marca en la frente o en la mano derecha. En esa época de los 3 años y medio siguientes es que va a suceder todo eso. Hay poder en el nombre de Jesús. Y bueno, los que adoran al anticristo son los que se marcan con la marca de la bestia. Y luego entonces ese acontecimiento en la tribulación, hermano, los que no lo adoren, porque Israel sale, los que son conocedores huyen. Ha leído en la palabra del Señor aquí mismo, creo que el verso 22 sigue hablando de lo mismo, donde dice que ojalá no sea en día de reposo, porque en el día de reposo pueden caminar solo 1 kilómetro. Imagínense una carrera de esas huyendo y que pueda caminar nomás 1 kilómetro. O que ojalá no estén las mujeres encinta, o que tengan niños chiquitos, porque dice: huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje para tomar la capa, y espérsense y huyan a los montes, porque la carrera que tienen que pegar es mucha. Eso para Israel en primera instancia. Alabado sea el Señor. Así que la gran tribulación será una cosa impresionante y terrible para el mundo que no está preparado. ¿Por qué a nosotros no debe de darnos miedo y terror de la tribulación, hermano? Porque resulta que la tribulación son 7 años mientras nosotros, la iglesia estará en las nubes en las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces la iglesia es levantada, el Señor con el poder de su Espíritu Santo levanta a la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:16, a mí me parece que Primera Tesalonicenses 4:16 nos hace hablar como locos, ¿sí o no? Es decir, que a los ojos del mundo uno habla de que seremos arrebatados y que nos van a transformar en cuerpos de ángeles, y eso es una locura para el mundo. Es decir, es como si habláramos locuras. Pero mire lo que dice el texto, vuelvo y lo leo, porque yo esto lo he leído mucho, pero como tenemos gente de visita, tenemos hermanos nuevos, es bueno que ellos se empapen de esto. Y los viejos, los que ya estamos aquí, que no se nos olviden. Pero esto es lo que esperamos. Amén. De paso, esto refuerza el primer punto que habla de la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Esto refuerza el primer punto, porque ya estoy en el segundo punto que habla de la gran tribulación. Pero dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es que dice de dónde viene y todo. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos al 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces mire que parece que fuera de ciencia ficción. Parece que fuera algo como tomado de una leyenda. No, es que es lo que Dios le prometió a la iglesia. Son promesas que tenemos. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque son promesas que tenemos. Amén. Y esto se va a cumplir, porque esto es verdad. Usted no puede creer que eso sea mentira, o que sea una historia por ahí como para darnos contentillo o darnos emoción. No, eso no es para emocionarnos, eso es verdad. Amén. La iglesia esperamos todo esto.
Al Señor sea la gloria. Oiga, seremos arrebatados, que quiere decir que el Señor tomará su iglesia y la arrebatará a las alturas. En el cielo, en las nubes, en las bodas del Cordero, estaremos 7 años. Por eso es que mientras el mundo está en la gran tribulación y el anticristo estará gobernando 7 años en la tierra, de forma simultánea o al mismo tiempo, la iglesia estaremos en las bodas del Cordero, 7 años de bodas del Cordero. Gloria a Dios. Gloria. Por eso es que, hermano, usted no debe darle miedo ni del anticristo, ni de la gran tribulación, ni de la marca del diablo. Que venga el diablo y se pare en la cabeza si le da la gana, pero la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Estaremos en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque eso va a suceder en la tierra mientras nosotros estamos de fiesta. Bueno, yo le estoy creyendo a lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, nada más. Nada más. Porque el predicador serio de la palabra de Dios no dice ni más ni menos de lo que está escrito. Eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Ni más ni menos. Al Señor sea la gloria. Entonces, por eso nosotros estamos tranquilos. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que ser fieles a Dios. Métase en serio en esto, hermano. Porque hay gente que hace los dos jueguitos, como con el mundo y como con la iglesia, como con Dios y con el diablo. Y eso en la vida cristiana no se debe hacer. En el mundo es donde le enseñan a uno que el que peca y reza empata. Pero eso no es cuerdo, no es bíblico. Amén. Acá lo que Dios dice es que si es santo, santifíquese todavía. Y si quiere ser inmundo, entonces, hermano, tírese al lodo y sea inmundo. Pero eso tiene consecuencias. Tanto lo uno y lo otro tendrá consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, qué importante, hermanos. Ese acontecimiento entonces está por suceder. Pero la Biblia dice: y el que persevere hasta el fin, este será. Entonces me gusta este término que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, porque está hablando de la resurrección de los creyentes. Mire que cuando dice: y los muertos en Cristo, porque ahí no van a resucitar los pecadores ya. La resurrección de los muertos, hermano, en el día final, la resurrección de los muertos también tiene más fases, no son solo 2. La resurrección de los muertos tiene como 4 fases. Me gustaría enseñarles eso en algún momento. Dice la primera fase es la resurrección de Cristo. Es la primera fase. Porque dice que primero Cristo, las primicias de la resurrección. ¿Se acuerdan? Él nació como la primicia, es la primera fase. Luego hay otra resurrección, que fue la resurrección, unos muertos que se levantan. Voy a colocar en orden todo eso y un día esto les doy una dominical sobre la resurrección y las diferentes fases. Ustedes se acuerdan que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se partieron las rocas, hubo un terremoto y hubo la resurrección de unos santos. ¿Se acuerdan? Esa es otra fase de la resurrección. A ver, voy a ponerla bien en orden, pero creo que esa es la primera fase de esos santos que resucitan. Y la segunda fase es Cristo. Lo cierto es que son 4 fases. Y luego ahí está la resurrección en la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego ahí está la resurrección, la 4ª fase, que son los pecadores que resucitan. ¿Se acuerda que la Biblia dice: el mar entregó los muertos y el abismo entregó los muertos? Y el abismo y los cocodrilos entregaron los muertos. Permítame como interpretar allá más a fondo. Pero todos los muertos serán resucitados para ser juzgados. Amén, de acuerdo a lo que se hizo mientras estaba en el cuerpo. Por eso la resurrección tiene como 4 fases. El orden se lo voy a enseñar más adelante. El orden de la resurrección, de las fases. Pero es la resurrección realmente.
Entonces, en este caso estamos hablando de la resurrección de los que están en el Señor el día que Cristo viene. Muy importante eso, hermanos, porque los que han muerto en el Señor, ese día será la resurrección. Entonces, a partir de eso cursará la tribulación, que son 7 años. Después de la tribulación será el milenio. ¿Se acuerdan del milenio? Que la Biblia dice que el diablo es atado 1000 años para que no moleste. Gloria a Dios. Y luego, después de que pasa el milenio, apenas aparece el juicio del trono blanco. Es decir, que cuando yo quisiera estar en el levantamiento de la iglesia y no en la resurrección, en cuando yo creo que son dos cosas muy parecidas, ¿no? Porque los que vamos a ser arrebatados son los que están vivos, y los que van a estar muertos, los hermanos que van a estar muertos, ellos van a experimentar la resurrección. Pero yo sí quisiera, ojalá podamos estar en el arrebatamiento de la iglesia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Pero eso significa que, póngale cuidado, hermano, la diferencia que hay aquí. Si nosotros leemos, por ejemplo, hermana Victoria, San Juan 5:28, hay algo muy importante que les voy a mostrar, hermanos, sobre la resurrección. Esto lo dijo Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, mire esto, hermano, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Póngale cuidado a esto, el texto que sigue. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso habla de la fase de la resurrección, donde resucitan los muertos en la venida de Cristo. Es decir, el día que el Señor venga, los muertos, los creyentes, los muertos en Cristo resucitan. Y luego dice: mas los que hicieron lo malo. Este punto y coma, hermanos, tiene una diferencia de tiempo de 1007 años. Ese punto y coma, por eso es cuando uno lee la Biblia, tiene que conectarse mucho. Y uno sabe eso, ¿por qué? Porque ya ha leído en otras partes de la Biblia lo que dice Apocalipsis, lo que dice San Juan, lo que dijo Jesús, lo que dijo el profeta. Entonces uno llega y une una información con otra. Alabado sea el Señor. Oiga, saldrán a resurrección de vida, es cuando el Señor venga, que dice que los muertos en Cristo. Pero luego dice: más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Resulta de que los malos, los que se pierden, no van a resucitar junto con nosotros o con los creyentes. Tiene que pasar la gran tribulación, que son 7 años, y luego los 1000 años del reinado milenial. Y ahí sí, apenas ahora aparece el tribunal o el trono blanco de Apocalipsis 20, donde se van a juzgar los muertos, es decir, los pecadores. Porque en las bodas del Cordero la Biblia habla de un tribunal o de un trono que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermano, vea, conéctese con esto y verá. Hay una diferencia grande entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. El tribunal de Cristo no es para juzgar el pecado. El tribunal de Cristo es para dar premios. Dice Pablo: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué dice Pablo compareceremos y se mete él allí? Compareceremos, es decir, todo. Porque está hablando con la iglesia, y el tribunal de Cristo, también como la gran tribulación que estará sucediendo en la tierra, tiene 2 fases, los primeros 3,5 y luego 3,5. También las bodas del Cordero tiene 2 fases, amén, que es la fiesta de las bodas, el matrimonio de Cristo con la iglesia, y la otra fase es el tribunal de Cristo. En el tribunal nos estarán repartiendo, es como decir, como una repartición de premios, ya salvos en las bodas del Cordero. Eso es lo que Pablo dice. Y que si alguien edificó madera, hojarasca,
¿Y qué más es que menciona? Heno, madera de hojarasca, pero que otro edificó oro y perlas preciosas, que son los dones, que es el evangelismo, las almas que ganamos cuando aconsejamos para bien, el que hace en el templo, permítame deducirlo, el que canta, el que predica, el que hace los rediles, el que hace aseo, el que tumba la telaraña, el que seca el charquito de agua por ahí con el trapero. Todo eso es un servicio, hasta que el que sirve y es útil haciendo los baños, porque son diferentes servicios. Entonces el tribunal de Cristo no será un tribunal contra el pecado, sino más bien un tribunal en el que se reparten las coronas. Eso es lo que dice la Biblia, amén. Pero el trono blanco sí es un tribunal directo contra el pecado, amén. Es directo contra el pecado, amén. Al Señor sea la gloria. Quisiera como ir ampliando más adelante esos temas. Entonces dice: mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Este punto y coma, como ya les decía, tiene una diferencia de 1007 años, el reinado milenial y los 7 de gran tribulación. Porque cuando pasa el reinado milenial es cuando dice que el Señor se sienta en el trono blanco. Así se llama, el trono blanco. Alabado sea. Ahora más rato vamos a leer sobre el trono blanco. La tercer acontecimiento que está por suceder es la segunda venida, en donde todo ojo lo verá. A Dios sea la gloria. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Mire que en el primero dijo que era como un relámpago. Hermano, ahí no hay nada, eso fue como un parpadear de ojos. Pero en este caso, he aquí que viene con las nubes, mire esto, y todo ojo lo verá. Uno no puede hacer un solo sancocho y leer textos para allá y para acá. Hay gente que lee y como no tiene la comprensión, se confunde con eso. Pero es porque en la segunda fase, amén, es decir, cuando ya pasan los 7 años de tribulación y en el cielo pasan los 7 años de las bodas del Cordero, que es las bodas y el tribunal de Cristo, donde se reparten los premios, entonces Cristo vuelve y regresa con su iglesia a la tierra, amén. Entonces dice la Biblia que vendrá en una nube, pero en este caso ya es la segunda fase. Ya la iglesia disfrutó la fiesta de las bodas, estuvo en el tribunal de Cristo y ahora sí en una nube el Señor vendrá, y el texto de la Biblia dice que vendrá con sus santos. Yo he enseñado ya sobre eso, amén. Entonces dice: y todo ojo le verá, porque está hablando de la segunda fase, donde, claro, yo estaba pensando, mis hermanos, para mí era una incógnita hace días, cuando no estaba la tecnología que hoy tenemos. Hoy sucede algo en Israel y hasta nosotros lo vemos, hasta en forma directa, porque hay alguien que comienza a transmitir y lo vemos en forma, hasta en el directo lo vemos. Un misil que le tiraron al edificio donde estaba la iglesia de nosotros en Israel, pues eso nosotros vimos el edificio, vimos como los daños que hicieron. Entonces, cuando uno hablaba 20 o 30 años atrás, que no había la tecnología que hay hoy, a uno se le hacía extraño que dijera: todo ojo lo verá. Usted se imagina la venida del Señor y que en Israel, hermano, comiencen a mirar que el Señor desciende en una nube preciosa, en una nube blanca, la iglesia con Él, y comience todo el mundo a transmitir. Es decir, habrán cámaras, o yo no sé si el Señor se va a dejar ver en todo el mundo, o va a ser por el sistema de cámaras y las transmisiones en directo, los medios de noticias, yo no sé, pero la Biblia dice que todo ojo le verá, y todo ojo le verá porque Él dice la verdad en la palabra del Señor. Como quiera que sea, amén, hermanos. O es que los directos graban, y si no, el que se quedó, Dios nos guarde, hermano, pero el que se quedó, ya eso no es para nosotros. Nos van a mirar a nosotros venir en la nube
con el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, ¿cómo será de glorioso todo eso, hermano? ¿Sabe qué, hermanos? Estemos preparados. No acomode el evangelio a su forma, hermano. No, eso no se hace. No acomodemos el evangelio a nuestra forma. Vivamos el evangelio como está escrito, para no ir a llevarnos una sorpresa en la venida del Señor. Al Señor sea la gloria. Entonces dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, que fue Israel, donde lo mataron, donde lo crucificaron. Está hablando de Israel porque ellos fueron los que lo traspasaron. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese es el otro acontecimiento, porque será terrible, hermano, mirarlo bajar y verlo acompañado ya de la iglesia después de los 7 años de tribulación en la tierra y bodas del Cordero en el cielo. Número 4, el otro acontecimiento terrible, hermano, es que toda rodilla se va a doblar. Eso será otra cosa impresionante, ¿no? Así que, hermano, el que no dobla sus rodillas hoy, allá las va a doblar, pero ya ¿con qué esperanza? Para pedir misericordia con un arrepentimiento tardío, ya no será incluso necesario. Amén. Romanos 14:11, hay una profecía, y eso que aquí Romanos lo que hace es que recuerda la profecía, le hace un eco a la profecía. Bendito sea el Señor. Porque escrito está. Mire, hermano, lo que dice el texto. Yo casi siempre he usado, ¿se acuerdan que yo he enseñado esto? Y casi siempre les he leído Filipenses capítulo 2. Hoy busqué otros textos diferentes para que usted no piense que es que me sé solo Filipenses 2. Porque eso está en muchas partes en la Biblia. Entonces, ¿qué tal usted pensando que es que yo me sé solo Filipenses 2, 5? Pero aquí está en Romanos 14, que también lo habla y dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Y toda lengua confesará al Señor. Sino que el de Filipenses es muy bonito porque dice, doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces por eso usamos más ese, porque es más como que le pone un énfasis impresionante. Amén. Pero estos también lo dicen, alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, ¿cuándo será que se va a doblar toda rodilla, hermano? En el momento cuando el mundo va a mirar, que todo ojo lo verá, y lo van a venir majestuoso y glorioso, bajando en una nube, y la iglesia alabándolo con toda la fuerza, hermano. Ahí es donde dice que los grandes y los capitanes, hermano, dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocúltenos de la ira del que está sentado en el trono, porque el gran día ha llegado. Y dice, ¿y quién podrá resistirse delante de la ira del Cordero de Dios? Oh, a Dios sea la gloria. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Yo veo que usted quiere adorar. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted no ha notado que a mí poco me gusta pedir aplausos cuando estoy predicando, pero si el impacto de la palabra a usted lo motiva a aplaudir, a adorar, hágale con toda la libertad, porque aquí no se prohíbe alabar a Dios. Por el contrario, instamos a que el pueblo alabe a Dios. Será terrible, oiga, cuando la gente mire, ¿cómo será, hermano? ¿Cómo será terrible eso? Y cuando se abra RCN, Caracol y todos los medios de noticias, ¿cómo se llama? Cable Noticias y todas las redes internacionales de noticias, abran los espacios para decir algo terrible está aconteciendo. Amén, lo que predicaron los evangélicos resultó siendo cierto. Hay una nube blanca, hay algo impresionante, y se mira a Jesucristo, el Rey de Reyes y al Señor de Señores,
que está allí. La gente comienza, hermano, y toda rodilla se doblará, porque no hay más que hacer en ese momento. Habrá esperanza para Israel, pero la esperanza de nosotros los gentiles es ahora. Oiga, es ahora. El bautismo para perdón de pecados es ahora. La consagración y la entrega total a Cristo es ahora. Si uno está esperando que yo me consagro después, que yo me bautizo después, que yo me arrepiento después, cuidado con eso, porque allí ya no habrá, allá ya no habrá soluciones. Mire lo que dice Apocalipsis 6:15. Oiga, hermano, Apocalipsis 6, vamos a leer 6, 15, 16 y 17. Y póngale cuidado lo que va a ocurrir en ese mismo instante, cuando todo ojo lo verá. Bendito sea. Claro, toda rodilla se va a doblar, porque eso será en instantes. Todo ojo lo verá inmediatamente, hermano. Toda rodilla se va a doblar. Pero a mí me gusta que nombra la aptitud de los capitanes, los poderosos, los ricos, los reyes de la tierra, que son los presidentes de los países. Los reyes de, por ejemplo, como España, que tiene un rey, como Rusia y Estados Unidos, que son potencias mundiales. Hermano, toda esa gente, la Biblia dice que se tira de rodillas, porque es que nadie podrá resistir una majestad tan grande. Nadie va a poder resistir. Al Señor sea la gloria. Hasta la ficción de Rambo, si existiera. Si existiera Rambo de verdad, se iría de rodillas también. Bendito sea el Señor, porque toda rodilla, y cuando la Biblia dice toda rodilla, es toda rodilla. Aleluya. Oiga, y los reyes de la tierra, conéctese conmigo. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Son los presidentes de todas las naciones, hasta las potencias mundiales. ¿Sí? Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, no me lo cambie todavía. Los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Amén. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Por qué? Permítame, hago un paréntesis y le explico por qué habla como en tiempo pasado. Habla en tiempo pasado no porque ya ocurrió, es porque el escritor Juan, que fue el teólogo Juan, estaba viendo todo esto en visiones. Por eso el libro se llama Revelación, Apocalipsis o Revelación. Entonces él miró una revelación, y lo que él hace cuando escribe es que está contando la visión, pero no fue porque esto ya ocurrió. Había un docente por allá que le enseñaba a los alumnos que eso no les diera miedo, que eso ya había pasado. Sí, mira que eso ya pasó, les decía. Muy ignorante. Es porque está contando la visión que Dios le mostró. Por eso es que Apocalipsis dice la revelación de las cosas que el Señor le mostró, las cosas que han de suceder. Por eso comencé leyendo Apocalipsis 1:1. Amén, hermanos. Entonces dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Seguimos. Porque el gran día de su ira ha llegado. Amén. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Y por eso es que todos se van de rodillas, porque toda rodilla se doblará. Para bien o para mal, con terror, con miedo, pero toda rodilla se va a doblar. Hasta los más poderosos de esta tierra. Oh, alabanzas a Jesús. Dele gloria, dele gloria. Yo también quisiera adorar y exaltarlo. ¿Cómo ir a hacer eso de glorioso? Hermano, lo que hay que hacer hoy, hermano, ser fieles a Dios es lo único que queda. Porque hay gente que hoy abandona la fe, que es que por una novia, que es que por un novio,
que por una amiga, no, es que mi amiga me dice que yo me veo muy fea con estas faldas. Cuidado, cuidado, porque eso es basura comparado a lo que esperamos. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga, porque el gran día de su vida, los grandes, los capitanes, los poderosos de la tierra, los reyes, no podrán resistirse. Entonces, ese es el otro acontecimiento. Toda rodilla se doblará en la segunda fase. Y la otra que me encanta mucho es la quinta, que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Filipenses 2:11, ahí sí vamos para Filipenses. Me gusta mucho Filipenses porque habla esa partecita lo más de clarito. Pero, a ver, yo quisiera, hermano, decirle a usted algo, porque creo que cuando yo he hablado de esto, no le he hecho la ampliación como completa. Permítame hacerle una ampliación. Resulta de que, ¿por qué razón dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Porque es que la Biblia habla solo de un Señor. ¿Sí? Un Señor. Entonces el Señor comienza a hablar desde Génesis 1:1, comienza la Biblia a hablar de un Señor. En Éxodo, amén, en Levítico, en Números, todos los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros mesiánicos, y siempre se habla el Señor, amén, el Señor. ¿Y quién es el Señor? Vea, hermano, Israel llama Señor solo a Jehová Dios. Israel no le llama Señor a nadie en la tierra. Por eso es que Israel tropezó, porque así dice el profeta, que tropezaron en Cristo y que Cristo vino a ser como una piedra de tropiezo para ellos, en el sentido en el que Él vino como un hombre. Ellos vieron un humano y tropezaron en eso. Porque el Señor es uno solo. ¿Se acuerda que Efesios 4:5 dice un Señor? Un Señor. El tema de la Biblia es un Señor. Pero Israel no creyó que Jesucristo fuera ese Señor del Antiguo Testamento. El Señor que hizo en el principio creó los cielos y la tierra. El Jehová del Antiguo Testamento. El que se apareció a Manoa, el que abrió el mar rojo para que Israel cruzara. Ese es un solo Señor. Entonces Israel tuvo el problema porque la Biblia dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Se equivocaron con Él. Cuando Cristo vino, no creyeron que Él era el mismo Señor del Antiguo Testamento. Entonces lo escupieron. Entonces lo crucificaron. Entonces lo trataron de demonio. Lo trataron de falso. Lo trataron de loco. ¿Sí? Todo eso encontramos en la Biblia. Entonces cuando la Biblia dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque claro que Cristo en su manifestación como hombre, Él es el Hijo de Dios. En esta iglesia jamás le hemos enseñado que Jesucristo no sea el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero primera de Juan 5:20 dice que el Hijo de Dios Jesucristo, Él es el verdadero Dios, o sea, el verdadero Señor y la vida eterna. ¿Se acuerdan que por ahí, no sé si me ayudan con el texto que me escapa, donde dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no está conectado con el Espíritu Santo?
¿Qué tal si David, ayúdame ahí? Primera de Corintios 12. Vamos a leer este porque es que este me faltó ahí en el bosquejo. Oiga, hermano, qué escritura tan contundente, yo. Porque es que en la óptica de Israel, ellos no recibieron a Jesús como el Señor. Pero él aquí dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no está conectado en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Oiga, nadie puede llamar a Jesús y decir que Él es el mismo Señor del Antiguo Testamento. Es lo que está diciendo. Sino por el Espíritu. Es decir, tiene que ser por el Espíritu Santo para creer que Jesucristo es el mismo Señor. Porque ellos no lo creyeron como el Señor. Amén. Ahora cuando dice, volvamos a Filipenses 2, toda lengua confesará que Jesucristo, hermano, ¿sabe por qué? Porque la expectativa de Cristo para el mundo religioso, el trinitarismo, el catolicismo, va a cambiar la perspectiva en ese mismo instante. Porque es que ya mirarlo a Él, hermanos, montado en la nube y viniendo sobre las nubes de su poder, saber que es el Dios fuerte, el todopoderoso. Y es más, la Biblia dice que les mostrará las heridas en sus manos y en su costado. O sea, lo van a ver venir en la nube con ese poder y esa autoridad, y además de eso viene mostrando las heridas de las manos y del costado. Entonces van a decir, no, pero ¿cómo así que este es el Señor? Y el Señor dirá, con estas heridas fue herido en la casa de mis amigos, los judíos. ¿Cuándo? Hace 2000 y pico de años, cuando estuvo en el Calvario, que lo golpearon, lo hirieron, lo crucificaron, y les mostrará las heridas. Entonces esa será prueba suficiente. Me gusta mucho que cuando Zacarías habla de eso, dice que vendrá Jehová y llegará al monte de los olivos, y en el monte de los olivos ahí hará el aterrizaje en Israel, amén, y les mostrará las heridas. Pero me gusta que dice que ese es Jehová. Imagínense Jehová mostrando las heridas de sus manos. Hermoso eso, ¿cierto? Entonces por eso es que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Como quien dice, no hay nada que hacer, definitivamente Él es el Señor, amén, Él es Dios. Eso es lo mismo que gritar, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Y en esta mañana podemos decir confiadamente, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el verdadero Dios, la vida eterna, no hay otro como Él, no hay ninguno fuera de Él. Oh, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Y punto 6, dijimos que eran 6, ¿no? Ya acabamos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien tiene sueño? Recuerde que las abuelitas decían que era el diablo el que le sobaba la cola para que le diera sueño. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Hay que dejar de trasnochar tanto, porque algunos se trasnochan en cosas que no valen la pena, y cuando vienen al culto se quedan dormidos. Ya como un hermano que estaba dormido así, estaba hasta roncando. Le digo, hermano, ¿tiene sueño? Digo, no, señor. Gloria a Dios, demos gloria a Dios, hermanos. Oiga, hermanos, número 6, el juicio final. Este sí es donde Apocalipsis 20, hermana Victoria, es tan amable. Apocalipsis 20, 11. Voy a leer solo este pedacito. Yo me vea, aquí le tengo escritura, como en Pedro, donde habla que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios para ser quemados en el día del juicio. Eso, hermano, habla una cantidad, pero vamos a leer solo Apocalipsis, donde habla del trono blanco. Este sí es el juicio contra el pecado. 1007 años
Recuerde que son 7 de tribulación y 1000 en el milenio. Y cuando termina el milenio aparece esto. Amén. O sea que los cuerpos, los pecadores van a descansar más de 1000 años. Pero eso, imagínense, es como cuando uno se duerme bien cansado, duerme 1 hora y se despierta y parece que fue un segundo que durmió. Así que lo peor que le puede pasar a un alma es morirse en el pecado, porque es que así esté 1000 o 2000 o 3000 años en la tumba, lo van a despertar para ser juzgado. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que le voy a leer aquí para que usted no piense que es que le estoy sembrando terror a usted. No, señor. Yo no soy predicador de infundir miedo, porque el que se arrepiente por miedo y no por amor a la salvación y a la palabra, ese se me descarrea de aquí a mañana. Vean, el año 2000, algunos creyeron que en el 2000 era el fin del mundo. Y yo estaba en el Caquetá y cuando hacíamos fiestas, hacíamos cultos, hermanos, se arrepentían de a 100, de a 200. ¿Por qué? Porque el 2000 iba a ser dentro de 8, 15 días o dentro de un mes o al mes siguiente. Hacíamos fiesta y se arrepentían y pasaban al altar. Se bautizaban de a 20, de a 40, de a 50. Bautizaban de a 50 y de a 100 en esos bautismos. No, que porque ya iba al 2000. Pero pasó el 2000 y como no vino el Señor, entonces más de uno se descarrió otra vez. Por eso es que el que se arrepiente por miedo y no por amor a la palabra, no por amor a su salvación, ese se aparta. Por eso a mí no me gusta ser predicador como de terror, como que infunde miedo, no. Pues un tema escatológico como el de hoy, sí, vale la pena enseñarlo. Porque además todo lo que le estoy diciendo se lo estoy leyendo punto por punto en la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, entonces el sexto acontecimiento horrible para el que no estuvo preparado es el juicio del trono blanco. Ahí es donde van a levantar a todos los pecadores desde Caín y los van a parar frente al trono. Hágame el favor, es así, que Dios nos guarde de esa. Pero eso está para ¿quiénes? Para los que no quisieron creer al evangelio. Es que la Biblia dice claro. Leámoslo porque vamos hasta el verso 15. Entonces vamos a leer 6 textos. Dice: y vi un gran trono blanco. Vuelvo y le digo, él miró una visión. Y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo al escritor: escriba estas cosas que van a suceder. ¿Cierto? No fue que ya pasaron. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Amén. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Seguimos. Ahora no me va a bloquear eso ahorita, hermana Victoria. Oiga, y vi a los muertos. Vea hermano, que esa sí va a ser la hora llegada. Esa sí va a ser la hora llegada. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas. Vamos a esperar ahí tantico. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, yo escuché un teólogo que decía, temeroso de Dios, ¿no? Porque hay de teólogos a teólogos. Un hombre muy temeroso de Dios, que decía, es que cuando hablamos de los libros de Dios fueron abiertos. Realmente Dios no tiene unos libros físicos. Este estudioso decía que los libros realmente es la conciencia de cada uno. Porque nosotros todo lo que hemos hecho conscientemente está escrito en nosotros mismos, en nuestras conciencias mismas, como un libro escrito. Retroceda la cinta usted y se acuerda que robó, que mató. Bueno, todos no hicieron eso. Que fornicó, que mintió, que robó. Y todo en una historia, como en una cinta.
Cuando la Biblia dice los libros fueron abiertos, realmente esto será en base a lo que está escrito en la conciencia de cada uno. ¿Quién lo borra de allí si usted sabe que lo hizo? Nadie lo borra de ahí. Son libros imborrables. Oiga, hermano, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, traduzcámoslo así, en las conciencias de cada uno. Por eso es que los juicios de Dios son verdad, dice la Biblia, ¿no? Y se va a juzgar de acuerdo a la realidad de que cada uno hizo. Sigamos. Oiga, y el mar entregó ¿qué? Los muertos. El mar entregó los muertos que había en él. ¿Será que le podemos? Y el Cauca entregó los muertos que tenía. Es que, y el abismo, amén, hermanos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Mire esto, cada uno. Por eso es que usted no le obedezca a otro que porque no, yo creo que esto no es pecado. ¿Cuál es? No, acuérdese que eso es cada uno, uno por uno. Que la que era su comadre no quiere y que le cortó la amistad porque usted se volvió evangélico, qué pena. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que si otro no ora, ore usted. Si otro no quiere bautizarse, bautícese usted. Si otro no quiere ayunar, ayune usted. Si el otro no quiere venirse temprano para el culto, véngase usted temprano, porque esto será cada uno. Hay gente que le camina a los otros. No, que como Julano no fue, y la hermana, como la hermana Julana le corta el cabello y a ella le pasan el micrófono, entonces yo también lo voy a cortar. Ojo, porque esto es uno por uno. Fueron juzgados cada uno. Así que tú tienes facturas aparte del otro. Amén, hermanos. Oye, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero mire lo sorprendente que es el que sigue. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego. Mire que esto no es un invento, yo le estoy leyendo la Biblia. Y si algo respetamos nosotros aquí, es lo que dice la Biblia. Vamos, para terminar, le voy a leer algo de Mateo, hablando de la venida del Señor, de la escatología, del juicio final, de la venida de Cristo, de la tribulación. Mateo 24, 37. Dice: mas como en los días de Noé, mire la comparación, porque es que el diluvio trajo un juicio. Amén. Y los juicios por lo general se comparan. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el mismo Jesucristo, nunca olvide eso. Seguimos. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé predicó hasta que entró al arca. Dios le dio la orden para soltar el diluvio. Oiga, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Oiga, ese no entendieron es que no quisieron oír, no quisieron escuchar. Porque no entendieron es, allá yo creo que nadie les había cerrado el entendimiento para no entender. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, amén, la venida del Hijo del Hombre. Leamos hasta abajo, creo que
Ya acá ya acabamos, pero quiero leerle un poquito. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. A ver, qué miedo los esposos. Si usted es creyente y su marido no, siga perseverando. Pero el uno es carnal y el otro es espiritual. Aquí no podemos separarlos en la tierra, pero vendrá un día cuando el dueño de la grey hará la separación. ¿Sí o no? Oiga, sigamos y dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Se acuerda que leímos que seremos arrebatados? Uno será tomado y el otro. Velad pues, este velad es una alarma, es una voz de alerta que dice, no se me duerma, no se duerma con su vida espiritual, porque a veces nos dormimos con la vida espiritual, nos dejamos agobiar que el cansancio, que mucho trabajo, que el mucho sueño, hermano, que es que tengo que hacer algo, que es que nadie va a trabajar por mí, que es que yo tengo que llevar comida, que sí, claro. Hay que trabajar, pero hay que siempre reservar un espacio para Dios. Bienaventurados los que toda la semana trabajamos en diferentes cosas, porque lo que pasa es que Dios le asignó un trabajo a cada uno y cada uno tiene diferentes labores, pero el día señalado para escuchar la palabra, acudimos a oír la palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y finalizo con 2 Corintios 7:1 para ponerle como la cremita sobre el pastel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, hermano, este se los dedico a todos. A ver, abran los ojos todos. Este se los dedico a todos, después de esta enseñanza de escatología. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, vea esto, limpiémonos de toda contaminación, malos pensamientos, malos deseos, rencores, envidias, chismes, todo, dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A mí me fascina eso que dice perfeccionando. Mire que nosotros aquí, por ejemplo, hicimos el edificio y hubo que perfeccionarlo con baldosita, con la alfombra, con la pinturita, el estuco, perfecciones que se le dan y ahí estamos hablando de perfeccionar más el sonido, ¿cierto? Porque hay que colocar espumas, atrapaondas, esa reverberación que se oye y que se oye poco, todo eso seguimos perfeccionando. ¿Sí? Usted está en la cocina y tiene el mesón sin enchapar o la casa hay que echarle pintuco o estuco primero. Esa es la forma de perfeccionar la construcción. Eso quiere Dios, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad. Amén. Así que sigamos en la perfección de la santidad, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Oremos, hermanos, démosle gracias a Dios. Espero que hayamos podido edificarnos y haber aprendido un poquito más sobre la palabra del Señor en relación a la escatología. Oremos y demos gracias a Dios. Yo no sé si alguien